emergentes. Virus emergentes. Bueno, entonces, de los virus emergentes podemos hablar lo siguiente. Primero, los virus, al igual que otros microorganismos, también siguen muchas de las reglas de selección natural. El que mejor se adapte, pues es el que mejor, es el que va a sobrevivir, ¿sí? Entonces resulta que los diferentes patógenos también presentan tropismo a los diferentes hospederos. Y de acuerdo al hospedero que encuentren, el hospedero va a responder de diferentes maneras. En algunos casos, los patógenos ingresan al organismo, pero no causan infección. ¿Listo? Perdón, causan infección, más no enfermedad. ¿Bueno? Otra vez, porque es que me están distrayendo. Otra vez. En algunos casos, el virión o el patógeno no encuentra en su hospedero donde establecer latencia ni establece enfermedad. En otros casos, el patógeno logra infectar al paciente, lo infecta y esta persona o tiene síntomas leves o tiene síntomas severos, pero sobrevive y puede o no tener una inmunidad que se queda de por vida. Pero hay otro grupo de personas que cuando son expuestas a estos patógenos, termina acabando con la vida de esta persona. ¿Sí? Miren lo que pasó hace 4 o 5 años con los pacientes con SARS-CoV-2. Se encontró un nuevo hospedero y muchos de los infectados, infortunadamente, fallecieron. ¿Y qué es una enfermedad emergente? Una enfermedad emergente es una infección no reconocida o previamente conocida que se expande en un nicho o zona geográfica nueva asociado a cambios en su patogenicidad. Ejemplo, SARS-CoV-2. Los coronavirus eran reconocidos hace mucho tiempo, eso se los dije en la clase anterior. Eran reconocidos, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Cambiaron su patogenicidad y produjeron todo el problema que vivimos hace 5 años. ¿Qué otra enfermedad emergente estamos presentando ahorita? ¿Vale? No, sarampión. Acuérdense, sarampión, acuérdense, casos de sarampión en casi toda América. En Colombia no se han reportado casos de sarampión, afortunadamente, pero estamos en riesgo y el sarampión se conoce desde la China antigua. Bueno, también se conoce como una enfermedad emergente aquella enfermedad a la cual ya se le encuentra una causa, ¿sí? Hay muchas enfermedades de las que todo es primario. Primario quiere decir, no tengo ni idea cuál es la causa, es la forma bonita de decir, no sé, todo es primario. Pero cuando se encuentra la causa, encontramos que eso es una enfermedad emergente, ¿vale? Cuando estas enfermedades reaparecen, hay por supuesto aumento de la incidencia y hay cambios en la morbimortalidad. Miren lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los casos de sarampión. Entonces, en estas enfermedades emergentes también las enfermedades han ido evolucionando, así como ha ido evolucionando las costumbres humanas, ¿sí? La mayoría de estas enfermedades en los humanos han aparecido sobre todo por la necesidad de buscar nuevas fuentes de alimento, nuevas fuentes de agua y nuevos lugares para obtener vivienda, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ocurre con la fiebre amarilla? ¿Qué ocurre con dengue? ¿Qué ocurre con ese tipo de enfermedades transmitidas por vectores? En lugares donde no se describía la enfermedad, ha ocurrido que por daños a los bosques, por interés del humano en entrar en esos bosques y obtener fuentes de agua, de alimento, maderas, qué sé yo, pues se va a exponer a patógenos o que no eran conocidos, ¿sí? O que eran conocidos previamente, pero para los cuales no se estaba preparado ante una emergencia, ¿sí? Por ejemplo, lo que ocurrió hace 20 años, un brote de dengue terrible que hubo en nuestro país, que hubo 20.000 muertos. Como ustedes lo pueden ver, de acuerdo a la evolución que ha tenido la humanidad en toda su historia, también se han venido presentando diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo,
Miren cómo la llegada de los europeos a América trajo enfermedades aquí, ¿sí? Pero de aquí también se llevaron otras para allá, ¿sí? Y en Europa, por ejemplo, se cree que la sífilis era una enfermedad de origen de América, ¿no? Entonces, cuando la sífilis llegó a Europa, la llevaron los europeos que estuvieron aquí. Entonces, ese intercambio, toda esa globalización, al mismo tiempo trae consigo la posibilidad de diseminar enfermedades nuevas o enfermedades conocidas para las que infortunadamente no se están preparados ante el caso. Muchas de las enfermedades de las cuales les he hablado se ha descubierto o se han descrito también en animales, lo que acabamos de hablar de VIH. El virus de inmunodeficiencia simiana se adaptó al ser humano. El sarampión, se cree que el sarampión era originalmente una enfermedad de las vacas, ¿sí? Y la cercanía del humano con esas especies de animales para obtener alimento, para obtener carne, para obtener, ¿sí? Esto, pues obviamente logró que esos virus o esos patógenos se adaptaran a los humanos. Inicialmente se describe que estas especies pueden afectar a los humanos, la cercanía a los animales, después los animales pueden infectar a los humanos, produciéndose algunos brotes muy pequeños, sobre todo cuando la exposición de este humano ocurre en grupos muy cerrados, pero ya después, cuando estos humanos infectados tienen contacto con grupos de pacientes o de personas mucho más grandes y en los cuales ya no está involucrado el animal, es cuando aparecen los brotes. Miren lo que ocurrió con el SARS-CoV-2. Se cree que a partir de un virus murciélago, la cercanía de ese virus y la adaptación al humano hizo que se generaran brotes pequeños y después brotes muy grandes en los cuales el hospedero inicial ya no estaba presente. Bueno, pues muchas de las enfermedades que están afectando a los humanos son enfermedades de los animales, ¿no? Hay muchos factores que influyen en la aparición, factores físico y medioambientales, todo lo que les acabo de decir, la destrucción de la naturaleza sin dudas tiene mucho que ver. La capacidad de los factores de virulencia y de resistencia que tienen muchos microorganismos de infectar y de sobrepasar a las defensas que tienen los nuevos hospederos. Factores sociales, políticos y económicos también inciden en la aparición de nuevas enfermedades, ¿sí? Y como las diferentes olas migratorias en Colombia no ha sido ajena a eso, hemos tenido aumento significativo de enfermedades que prácticamente era muy raro ver. Por ejemplo, nunca se ha erradicado la sífilis, pero de unos años para acá ha habido muchísimos casos de sífilis y era una enfermedad que muy pocas veces se veía y ahora es muy común ver casos de sífilis, tanto sífilis de los adultos como sífilis congénita. Sí, decisiones sociopolíticas que tienen que ver con eso. La decisión de, por ejemplo, no vacunar, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, ¿sí? Muchos de los estados están diciendo que las vacunas producen autismo, cuando eso ya se ha rebatido hace mucho tiempo y como les mencioné en la primera clase, el director de salud del Departamento de Salud de los Estados Unidos es una persona antivacunas. Entonces todo ese tipo de decisiones van a hacer que enfermedades que prácticamente estaban desaparecidas vuelvan a aparecer en el contexto de la humanidad actualmente. Y otra vez les resumo esto. Miren cómo los cambios en el comportamiento y la necesidad del humano de buscar nuevas fuentes de alimento, nuevas fuentes de agua, la proximidad a los animales, los cambios en sus conductas de alimentación y de vivienda, pues han hecho que esta proximidad haga que aparezca la emergencia de alguna de estas enfermedades. La urbanización descontrolada sin duda es otro de los grandes problemas que tiene y que se ha asociado a la aparición de enfermedades. Primero, grandes deforestaciones, lo que hace que muchos de los patógenos que viven en estas selvas de artrópodos, de otro tipo de animales, pues el humano empiece a penetrar estas áreas y termine infectándose de algo completamente desconocido. Otro, la facilidad de los viajes, ¿sí? Una persona puede estar en Europa en cuestión de 10 o 11 horas de vuelo, una persona puede estar en Australia en cuestión de 24 horas y muchas de estas enfermedades tienen periodos de incubación muy prolongados. Recuerden lo que pasó con el Zika en Brasil. El Zika posiblemente llegó gracias al Mundial de Fútbol y toda esta cosa. Pues obviamente esos movimientos migratorios hacen que
nos tengamos que enfrentar a patógenos que no conocíamos o para los cuales no teníamos mayores herramientas. Las aves migratorias y muchas de las enfermedades, como por ejemplo la influenza, son difíciles de erradicar porque, como les mencioné, las aves son reservorios naturales de estas enfermedades. Y un ave de estas puede volar desde la Patagonia hasta Canadá. ¿Sí? Los cambios ambientales, por ejemplo, las tormentas, las inundaciones, todo eso hace que patógenos no solamente virales, sino también bacterianos se diseminen en las zonas que inundan. El tener algunos tipos de mascotas exóticas también se ha asociado con la aparición de enfermedades. Como les mencioné con el caso del VIH, el consumo de alimentos contaminados, como por ejemplo el consumo de carnes de este tipo de primates, se asocian a la aparición de estas enfermedades. Y por supuesto, la inadecuada disposición de excretas o la dificultad de no tener agua potable o una urbanización responsable hace que este tipo de enfermedades se lleguen a presentar. Aquí vemos una línea de tiempo en la cual cuáles han sido los brotes que se han presentado en los últimos 20 años. Como les mencioné, hace 20 años, 20-25 años hubo un brote de dengue en Sudamérica. Colombia estuvo muy afectado, en el Valle del Cauca hubo más de 1000 muertos, eso fue en el año 2000. Y mire que han aparecido en la línea del tiempo diferentes virus. El SARS, el primer SARS, ese coronavirus se describió en Japón en el 2002, virus del Nilo Occidental, que se conocía en el Nilo, aparecieron casos en Nueva York, curiosamente en Nueva York, 2005 casos, los primeros casos de chikungunya, a pesar de que chikungunya se conocía en la India desde hace muchísimos años. La fiebre porcina, el famoso brote de H1N1 en el año 2009, el brote del MERS, otro coronavirus relacionado con, o que se presentó en Arabia Saudita y cuyo reservorio resultó ser un virus de los camellos. ¿Sí? El brote de Zika que se presentó en el 2015, gracias al Mundial de Fútbol y al ¿qué es la cosa? El Mundial que fue el otro, y los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Todo esto favoreció la aparición de este tipo de patógenos. En el 2013 un brote de ébola, no sé si ustedes recuerdan ese brote de ébola, hubo casos en el centro de África y hubo varios casos en los Estados Unidos y Canadá, pues de personas que venían de estas zonas. Y en el 2020 el brote de SARS-CoV-2, 2009-2019. Aquí aparecen diferentes virus que son potencialmente transmitidos por animales, que tienen algún tipo de reservorio animal. Hay diferentes familias, diferentes tipos de virus. Muchos de ellos son enfermedades que transmiten directamente los animales, como también hay otros tipos de virus que se transmiten gracias a la contaminación de alimentos o de fuentes de agua que consumen los animales por excretas de los mismos. Ustedes sí vieron hace poquito la noticia de un actor que se murió en los Estados Unidos, que lo encontraron muerto y que la esposa muerta y el perro muerto. ¿No? ¿No vieron esa noticia? Resulta que la esposa se murió de hantavirus. El actor muy famoso, no recuerdo el nombre, se murió de inanición porque tenía Alzheimer y quien lo cuidaba era la esposa. Los hantavirus son virus que se transmiten por la orina de los ratones. ¿Sí? Miren toda la cantidad de virus que existen y de los cuales no conocemos ni siquiera la evolución natural de la enfermedad. Algunos de estos virus, como por ejemplo el virus Junín y el virus de Machuco, son los virus que se describen en Sudamérica, en Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, y son virus que se presentan en poblaciones de agricultores. ¿Por qué? Porque están expuestos a las excretas de animales como los ratones y causan fiebres hemorrágicas, no tan graves como un ébola, pero causan fiebres hemorrágicas. Entonces estamos en riesgo de esto. Prevenir una enfermedad de estas es muy difícil a menos que ya sea conocida y que se tenga una vacuna, básicamente vacunación. ¿Sí? Pero para la mayoría de las que les he hablado, pues no hay vacunas. Y son muy pocas las estrategias que de verdad muestran algo como de seriedad en lo que se propone. ¿Sí? Ustedes seguramente han escuchado también que la próxima pandemia será, eso no se puede saber. ¿Sí? Eso es carreta, que diga que la próxima pandemia va a ser influenza. Puede sí, puede que no. Eso no se puede saber. Una de las estrategias que se ha estudiado es la siguiente. Primero, estudiar a los animales. Si la mayoría de las enfermedades son zoonosis, pues aprendamos de los veterinarios y que ellos nos digan de qué se enferman los animales.
Pero resulta que muchas de las enfermedades de los animales no les dan a los humanos, son muy pocas. Entonces, bueno, pues en ellos como que no es tan útil eso. Segundo, estudiemos a las personas, ¿sí?, que cuidan a los animales, estudiemos a los veterinarios. ¿De qué se enferman los veterinarios? Y estadísticamente los veterinarios no se enferman más de lo que se enferma el resto de la población. Obviamente tienen un factor de riesgo, por ejemplo el de rabia, que les mencioné, pero no todos los veterinarios les da rabia, ¿sí? Entonces, esa estrategia tampoco funcionó. Y la otra es estudiar a la población general, que eso tampoco tiene un fundamento muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque es tomar una cantidad de personas X de una población expuestas o en las que se sabe que circula X o Y patógeno y mirar si tienen o no anticuerpos contra esa posible enfermedad. Pero en muchos casos se documenta que tienen anticuerpos y la persona ni cuenta se dio que pudo haber estado enferma, ¿vale? Entonces, prevenir o predecir la aparición de una enfermedad emergente no es tan sencilla como parece que esto es así, ¿vale? Ejemplos, acuérdense, el drift y el chip antigénico. Acuérdense lo que les mencioné. En el drift antigénico, cambios antigénicos menores, pero en el chip, gracias a los procesos de recombinación, aparecen las familias. Difíciles de prevenir, ¿por qué? Ya les mencioné. Por las aves migratorias y porque muchos animales de granja o muchos animales que son animales de compañía resultan ser el lugar donde ocurren estos procesos de recombinación, y la cercanía con el humano hace que estos patógenos empiecen a producir unos problemas, ¿vale? Entonces vamos a hablar, y ya para terminar esta serie de clases, rápidamente de este virus emergente, el monkeypox o mpox, que ahora se llama mpox, que se le llamó inicialmente viruela símica, pero resulta que no es un virus exclusivo de los simios, ¿vale? Es un virus muy relacionado con el virus de la viruela, pero recuerden que la viruela se erradicó en el mundo en el año 1978. Luego ninguno de ustedes ni yo estamos vacunados contra la viruela. De ahí el temor de que estos brotes de mpox terminaran produciendo un problema tan grave como el que había hace 70, 80 años con viruela, ¿sí?, que tiene una alta mortalidad. ¿Listo? Puede que los que tengan sus abuelitos aún de pronto recibieron su vacuna o tuvieron viruela en su juventud y ellos están completamente inmunes. Este mpox no es un virus nuevo, ya se conocía, ¿sí? Y se conocía en los mismos países de siempre, en el Congo, en Camerún, en Gabón, todos estos países caracterizados tristemente por una enorme pobreza socioeconómica, a pesar de ser ricos en minerales y en fuentes hídricas y de alimentos. Bueno, como les mencioné, es un virus que pertenece a la familia Poxviridae, muy relacionado con el virus de la viruela y también con el virus de la viruela de las vacas, ¿sí? No sé si recuerdan la historia que en Inglaterra muchas mujeres que ordeñaban las vacas no les daba viruela, porque en las manos se infectaban, tenían vesículas de viruela de las vacas y no les daba viruela. Bueno, es un virus de estructura muy complejo y del cual no se conoce del todo la utilidad o cuál es la función que cumple cada una de estas proteínas, porque se sabe que tiene más de 190 marcos de lectura y son muy pocos los marcos de lectura para los que se conocen para qué es que sirve eso. Bueno, no vamos a ahondar mucho en este tema. Curiosamente, es un virus DNA de doble cadena, pero que no tiene ningún ciclo de replicación en el núcleo. Se sabe que este virus tiene su propia DNA polimerasa. Por tanto, los procesos de replicación en mpox ocurren en el citoplasma, no tienen nada que ver con el núcleo, y una vez ese DNA es replicado, puede incluso ser transcrito también a RNA por enzimas que el mismo virus trae. Bueno, esas son particularidades que tienen estos patógenos que no tienen ninguna necesidad de poder, que no utilizan ninguna de las enzimas que están en el núcleo. ¿Vale? No vamos a ahondar mucho en ese ciclo de replicación, ni mucho menos, pero esto era lo que les quería mencionar, que no es un virus nuevo. Desde 1958 se había descrito este virus, y no se describió en África, se describió en Dinamarca, porque resulta que muchos investigadores daneses llevaron monos
a estos países a estudiar de qué se enfermaban y si tenían patógenos, por ejemplo, estudiar sobre todo viruela, ¿sí? Y resulta que sí describieron que tenía un tipo de virus similar a la viruela, que se le llamó la viruela del mono. Entonces miren cómo desde 1958 se tenía conocimiento de este y se habían presentado uno que otro caso, pero en estos países, en el Congo, otra vez la República del Congo, uno que otro caso. Pero no fue sino hasta que hubo un caso en los Estados Unidos y en Inglaterra que ahí se empezaron a colocar cuidado a esto. Ahí sí. Cuando ya hubo un brote grande en los Estados Unidos, esto fue en Texas, en un paciente que se trajo de Gambia, creo que fue de Gambia o del Congo, se llevó un perro, ¿sí? El perro estaba infectado, infectó al humano, ahí sí hubo problema, ahí sí le pararon bolas a esto, pero de resto como que era una enfermedad muy ocasional, casos en el Reino Unido, casos en Francia, en Israel, en Singapur, pero que no le prestaban así mayor problema. El asunto, y empezó a tener más relevancia en esto, fue en el año 2022, cuando nos estábamos medio reponiendo de lo que pasó con el SARS-CoV-2. Entonces, como les mencioné, aunque fue descrito en Dinamarca y se le llamó monkeypox, resulta que los monos no son el hospedero inicial. El hospedero principal del virus son las ardillas y los roedores, particularmente una rata que se llama Chrysetomis emily, y esa rata puede medir más o menos unos 80 centímetros, el solo cuerpo. ¿Sí? Miren acá. Entonces, estas ratas y las ardillas y esta serie de animales pueden infectar a los monos. ¿Y qué hacen con los monos en el África? Se los comen. Y estos animalitos también se los comen. Bueno, pues claro, la cercanía de estos animales a las casas, a los lugares donde reside la gente, y si son utilizados además como fuente de alimento, pues fácilmente va a producir brotes. Mírenlo aquí. La cercanía de estos animales, ratas, ardillas y el humano, y el mono, pues establece un ciclo entre animales, y el contacto de estos animales con el humano termina produciendo la enfermedad. Ya se sabe además que esta enfermedad no necesita de un reservorio primario como un animal, sino que también ocurre entre seres humanos sin necesidad de esto. Sin embargo, para que ocurra la enfermedad, ocurre sobre todo por contacto estrecho. Entonces, los primeros casos de mpox que se vieron fue sobre todo en poblaciones. Esperen, aquí pasó esto. Esta fue una de las primeras publicaciones que hubo sobre el brote de mpox. Fue sobre todo en población homosexual o en personas que tenían contacto estrecho con alguien infectado, contacto directo, contacto piel a piel y contacto con secreciones genitales. Por eso se describió también que muchas de estas personas que comenzaron, los primeros que manifestaron estos casos fueron personas bisexuales, homosexuales, que asistieron a un evento de orgullo gay, así le llaman, en español. Y desde ahí la enfermedad se pudo haber diseminado al resto del mundo. Obviamente por número de pacientes, por número de habitantes, en Sudamérica los países más afectados fueron los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú y también Colombia. En Colombia también se documentaron muchos casos, pero hace rato el Instituto Nacional de Salud no hace ningún tipo de publicación sobre este evento. También se presentaron casos en población heterosexual por contacto sexual, ¿vale? Entonces, creo que no pasaba así. En esta lámina lo que yo les quiero mostrar es cómo el contacto o la infección ocurre sobre todo por contacto estrecho piel a piel, por laceraciones de la piel y contacto con estas vesículas, o por secreciones genitales. Miren, se sabe que el virus puede establecer también o puede infectar a los ovocitos y a los espermatozoides. No se conoce realmente si necesita un aislamiento de aerosoles. No es tan frecuente el caso de infectarse a partir de aerosoles o a partir de secreciones respiratorias, pero porque no es su principal fuente de infección, sobre todo por lesiones de piel. ¿Vale?
¿Y cómo son las manifestaciones clínicas? Tiene un periodo de incubación muy prolongado. Durante ese periodo de incubación la persona puede estar excretándolo en las secreciones genitales y después da unas manifestaciones parecidas a las de la varicela. Por eso se confunde con la varicela. Aunque cuando vean las fotos se van a dar cuenta que no se parece tanto a la varicela. Pero bueno. Las manifestaciones duran 5 semanas. Los síntomas iniciales son totalmente inespecíficos. Fiebre, malestar general, mialgias y adenomegalias. Eso puede ser una mononucleosis infecciosa, una influenza, lo que sea. Y después aparece el exantema pápulo-vesicular que pasa por diferentes fases. Y son estas fases. El virus también puede causar enantema. ¿Qué es enantema? Inflamación de los tejidos blandos de la boca y la cavidad oral. Máculas, ya saben que es una mácula. Después pápulas, después vesículas, después pústulas y finalmente costras. Y miren fotografías de pacientes con mpox. No sé en qué se parece eso a la varicela, porque son lesiones muchísimo más grandes que dejan cicatrices pues, mucho más evidentes de las que puede ocurrir en varicela, y en estas secreciones también está presente el virus. Aquí lo vemos también, miren las diferentes fases: máculas, pápulas, vesículas, pústulas y finalmente costras. ¿Cuánto tiempo? Eso puede pasar más o menos 14 días, pero también se sabe que podemos tener pacientes de hasta 5 semanas. Esta sí es una fotografía de un paciente colombiano. Esta fotografía me la facilitó un infectólogo de adultos en una clínica muy prestigiosa del norte de Bogotá, un paciente VIH positivo que consultó por esto. Efectivamente, en POX, a partir de estas lesiones, se tomó un hisopado de esta lesión y se mandó al Instituto Nacional de Salud en POX. Bueno, míralas acá. Si ustedes la miran en esta fase, pues sí, eso parece como varicela, ¿verdad? Ahí sí parece como varicela, pero en estas fases, eso sí se parece a todo, menos a una varicela. Bueno, la mayoría de los pacientes, aparte del exantema, presentan síntomas que por demás remiten, molestos por supuesto, pero también se sabe que los casos de mortalidad, más que a la enfermedad misma, está asociada a las complicaciones, como las coinfecciones bacterianas, sobre todo las coinfecciones de piel por Staphylococcus aureus o por Streptococcus pyogenes, igualito que con la varicela, eso también puede pasar. Y entonces esas coinfecciones pueden llevar a la aparición de choque séptico, ¿sí? Un estado de insuficiencia cardiohemodinámica que lleva a que la persona fallezca, y por supuesto a otras como son la falla respiratoria y esto. El diagnóstico: primero, una alta sospecha clínica, una buena historia clínica es muy buena, aprender a interpretar con cuidado y saber describir muy bien las lesiones. Recuerden lo que vimos en la primera clase. Y lo que se hace es que se toma un hisopado de la lesión y esto se manda al Instituto Nacional de Salud. No conozco si hay algún laboratorio diferente al Instituto Nacional de Salud que haga este tipo de serologías. Es una enfermedad de notificación obligatoria, y aunque no se considera que sea una enfermedad altamente transmisible por vía aérea, en caso de que haya un paciente infectado con ese tipo de virus, pues se recomienda un aislamiento de aerosoles, que ya saben lo que es un aerosol, ¿vale? El Instituto Nacional de Salud, como les mencioné, yo no he vuelto a leer algo así relacionado con esto en la página, porque es el único que genera estadísticas sobre esto. Curiosamente, hace 2 años, como en mayo del 2023, se declaró que esto ya había sido superado y después aparecieron más brotes. Luego, siempre vamos a estar en riesgo de que este tipo de enfermedades aparezcan, ¿vale? Y que les vaya muy bien, nos vemos mañana.